Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Fui al Hospital del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de egoísmo. Hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypasses de amor porque mis venas estaban bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío. Pasé hacia ortopedia. No podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía abrazarlo porque me había fracturado al tropezar con mi vanidad. También me encontraron miopía, ya que no podía ver más allá de las apariencias. Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó quedarme solo en las palabras vacías de cada día. Gracias, Señor, porque las consultas son gratuitas. Por tu gran misericordia son gratuitas. Prometo, al salir de acá, usar solamente los remedios naturales que me recetas en el Evangelio. Al levantarme, tomaré un vaso de agradecimiento. Al llegar al trabajo, una cucharada sopera de buen día. Cada hora, un comprimido de paciencia y una copa de humildad. Al llegar a casa, Señor, voy a tener diariamente una inyección de amor. Y al irme a acostar, 2 cápsulas de conciencia tranquila. Gracias, Señor. Y esta es una bonita historia de lo que es el Señor para con nosotros y de lo que a veces nosotros tenemos que hacernos como una radiografía del alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está ante todo tu misericordia? Porque el Señor ha sido grande y misericordioso con nosotros, pero ese es el gran problema, de que en muchas ocasiones nosotros no somos misericordiosos con los demás. Y de hecho, Jesucristo en el Evangelio en este día nos está hablando de eso, de aquella persona, aquel rey que tenía un subordinado, le debía muchísimo. Y esta persona que le debía se acerca al rey, se arrodilla, le pide perdón, le pide disculpas y le promete que le pagará todo lo que le debe. Y el rey le perdona esa grande deuda. Pero ¿qué pasa con este subordinado? Cuando sale del palacio real, se da cuenta de que tenía un amigo que también le debía, pero le debía muy poco. Lo coge por el cuello, casi lo estrangula y diciéndole: págame todo lo que me debes. Y así, como un día este subordinado se arrodilló ante el rey, este amigo del subordinado también se arrodilla pidiéndole que le tuviese paciencia, que le pagaría todo, pero no lo perdonó. ¿Se imaginan ustedes cuando los amigos del rey escucharon esta historia? El rey mandó llamar al subordinado y le dice: pero yo no te perdoné una deuda inmensa. ¿Por qué no fuiste capaz tú de perdonar esa pequeña deuda a tu hermano? Porque no perdonaste, entonces ahora a sufrir y a cumplir y pagar toda la deuda inmensa que tenías. Y a veces nos sucede a nosotros lo mismo. Queremos que el Señor nos bendiga, nos perdone, queremos reconciliarnos con Él, pero a veces nosotros no queremos hacer lo mismo. Y hoy el Señor nos está llamando. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, escuchamos como el Señor nos enseña a decir: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces es difícil perdonar, pero hay que hacer el esfuerzo. Y sobre todo, yo te invito a ti que a veces tienes un pasado no muy bueno, muy difícil, grandes, heridas del pasado quizá todavía tienes y siguen siendo heridas. Y tienen que cicatrizar y tienen que sanar. Pero ¿cómo queremos nosotros sanar? ¿Cómo queremos nosotros estar bien, estar sanos si no hacemos el esfuerzo de ir perdonando a esas personas que nos han hecho esas ofensas? Porque
A veces no tomamos conciencia de que cuando no perdonamos, cuando seguimos odiando, porque a veces creemos que odiando, como que guardando ese resentimiento contra la persona que hizo algo contra mí en el pasado, creemos que esa es la mejor solución o eso es lo mejor que nos puede pasar. Y no es así, porque a la única persona que le sigues haciendo daño es a ti mismo o a ti misma. El no perdonar, el seguir cargando con ese pasado, qué pesada se vuelve nuestra vida. Porque ir cargando con todas las cruces, con todos los sufrimientos, con todas aquellas personas que nos maltrataron o nos hicieron tanto daño, qué difícil es cargar con todo eso. Pero qué fácil es cuando nosotros decidimos perdonar. Porque cuando perdonamos, poco a poco vamos olvidando. Cuando perdonamos, al recordar o al ver a esa persona, no nos causará tanto daño. ¿Por qué? Porque ya la perdonamos. Pero si no perdonamos, ese resentimiento, ese dolor tan grande y profundo que a veces cargamos nosotros, que da tristeza, que uno se compadece, que uno dice cómo es posible que esta persona con todo ese pasado duro y trágico siga cargando con todo ese resentimiento y ese odio. No, nosotros como cristianos católicos estamos llamados a dar el perdón, estamos llamados a perdonar, a ser misericordiosos, así como queremos que Dios sea misericordioso con nosotros. No solo porque queremos que Dios sea, no. Aprendamos a tener un corazón como el de Dios, un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto a olvidar, porque yo creo que eso fue lo que le ayudó grandemente a Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes que en el momento de ser crucificado Jesucristo estuviese guardando el rencor que le tenía a cada persona que le hizo algún daño, aquel que le tiraba las piedras, aquel que lo insultaba, aquel que le golpeó, por ejemplo, aquella persona que, y comenzamos nosotros a decir el sinnúmero de personas que de una u otra manera ofendieron a Jesucristo? ¿Te imaginas tú a Jesucristo guardando todos sus resentimientos? No moriría como murió, porque Jesucristo murió en paz, murió tranquilo, murió perdonando. Y de hecho en la oración última que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces debemos entender eso, que estamos juzgando mucho a los demás, pero hay que comprender también a los demás, el por qué lo hace, el por qué lo dice. A veces nosotros le damos más peso de lo que es, o otro sentido de lo que es, pero hoy el Señor nos está llamando a perdonar. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Bueno, ya tienes una tarea. Comienza a perdonar a los demás. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.